Muy bien, bienvenidos compañeros sancarlistas de nuevo aquí a la clase de matemática del día de hoy. Aquí les saluda el ingeniero Hugo Salazar y hoy pues vamos a tener el gusto y la dicha de continuar con nuestro curso. El día de hoy pues vamos a estudiar lo que se llama cantidades directamente proporcionales y lo que es la regla de tres simple directa. Bueno, pues vamos a empezar por lo más sencillo, ¿verdad? Empecemos con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta introductoria? ¿A qué le llamamos cantidades directamente proporcionales? Algunos dirán eso suena muy elevado, pero no, es bastante sencillo. Si nosotros nos concentramos, nos ponemos cómodos y ponemos mucha atención, vamos a aprender bastante el día de hoy. Bueno, para empezar, veamos algunos ejemplos introductorios. Por ejemplo, hoy vamos a imaginarnos que nos vamos a subir a un bus, ¿verdad? Aquí en la capital, pues, es común lo que es el transurbano. Y para los compañeros del interior de la República, pues, cuando visiten la capital, les cuento que van a tener que sacar su tarjeta del transurbano, porque sin ella, pues, no van a poder subirse al transporte público. Bueno, ese es un comentario, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, ¿verdad? Por ejemplo, que si un bus viaja con rapidez constante, resulta que entre más kilómetros recorra, se tardará más horas en hacerlo. Es decir, entre más larga es la distancia que tiene que recorrer un bus, pues va a tardar más tiempo. Ahora, siempre y cuando la rapidez se mantenga constante. En los cursos de física, por ejemplo, ahí uno mira muchos modelos de movimiento y el primero que uno le mencionan es cuando la rapidez es constante, que es el más sencillo, es el más fácil. Bueno, vamos a dejar la física por un lado, pero el día de hoy pues nos vamos a concentrar más en la parte de matemática. En clases previas, ustedes han estudiado, por ejemplo, que la rapidez es la razón geométrica de la distancia partido tiempo. La distancia usualmente la medimos en kilómetros y el tiempo pues solemos medirlo en horas. Entonces, imaginémonos los siguientes datos que son hipotéticos, ¿verdad? No quiere decir que así sea, pero imaginémonos, por ejemplo, que el bus recorre 10 kilómetros y se tarda 3 horas en hacerlo. Bueno, ¿qué pasaría si el bus recorriera 20 kilómetros? Bueno, como la distancia se ha duplicado, obviamente también el tiempo se duplicaría, o sea, se tardaría 6 horas. Ah, ¿y qué pasaría si el bus recorriese 30 kilómetros? Bueno, como se triplicó la distancia de 10 a 30 kilómetros, pues también el tiempo se debería triplicar, de 3 a 9 horas. Ah, o sea que si ustedes pueden ya ir formándose una idea. Cuando aumenta la distancia, también aumenta el tiempo. Perfecto. Entonces vengamos con la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿qué dice esta pregunta? Fíjense, ¿cuántas horas tardaría si recorriese 40 kilómetros? Híjole, ¿cómo será? ¿Cómo lo hago? Bueno, ustedes ahí en su casa piensen un ratito. Yo no les voy a dar la respuesta, ¿verdad? Sino que yo lo que quiero es que ustedes usen un poquito el razonamiento y contéstense a ustedes mismos. Bueno, ¿ya se contestaron? Ah, perfecto. Si la respuesta es 12 horas, están en lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, es fácil, sencillo, es pura lógica. Si el tiempo se cuadruplica, la distancia también se cuadruplica, ¿verdad? O sea, si la distancia es ahora de 40 kilómetros, pues el tiempo es de 12 horas. Y así sucesivamente. Si yo les preguntara a ustedes, miren, y si fueran 50 kilómetros, serían 15 horas. Lógico, ¿verdad? Pura lógica. Entonces, en otras palabras, vamos a tener lo siguiente. La distancia y el tiempo se dice que son cantidades directamente proporcionales. Eso sí, siempre que la rapidez sea constante, ¿verdad? Como ya lo explicamos. Eh,
¿Por qué se dice que son directamente proporcionales? Porque si la distancia aumenta, el tiempo aumenta. Si fuese al revés, que la distancia disminuyera, el tiempo también disminuiría. Bueno, entonces a eso se le llama cantidades directamente proporcionales. Aquella donde si una aumenta, la otra también aumenta. Bueno, ahora, en matemática usualmente se utilizan literales para representar las magnitudes. Por ejemplo, si denominamos x a la distancia y t al tiempo, podemos establecer la siguiente relación. Aquí vamos a aprender una forma de representar esto. El símbolo que ustedes observan aquí en medio, bueno, eso se lee directamente proporcional. ¿Y cómo se lee todo esto junto? Toda esta expresión que tenemos aquí se lee de la siguiente forma. Bueno, vamos a decir que x es directamente proporcional al tiempo, o sea, la distancia es directamente proporcional al tiempo, donde x y t pues se dice que son las magnitudes que estamos comparando. Ahora bien, podemos aquí también elaborar una tabla que nos muestre la magnitud distancia en una fila y la magnitud tiempo en la otra. Bueno, yo aquí les elaboré una tabla para resumir los datos del bus, ¿verdad? Por ejemplo, en esta fila de arriba, la distancia x la medimos en kilómetros y en la fila de abajo el tiempo t lo medimos en horas. Cuando la distancia es de 10 kilómetros, el tiempo es de 3 horas. Cuando la distancia es de 20 kilómetros, el tiempo es de 6 horas. Cuando la distancia es de 30 kilómetros, el tiempo es 9 horas. Cuando la distancia es 40 kilómetros, el tiempo es 12 horas. Cuando la distancia es 50 kilómetros, el tiempo 15 horas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto puede continuar. Bueno. Además, podemos establecer las siguientes razones geométricas. Acuérdense, en clases previas ustedes estudiaron lo que son razones geométricas. Por ejemplo, cuando yo divido los 10 kilómetros entre las 3 horas, esto se dice que es una razón geométrica, que me da pues como resultado lo que es la rapidez, ¿verdad? Luego pongo una coma que simplemente es para separar, para indicar que viene otra razón geométrica. Y la siguiente razón geométrica me dice que cuando divido 20 kilómetros entre 6 horas, me da otra razón geométrica. 30 kilómetros entre 9 horas es otra razón geométrica. 40 kilómetros entre 12 horas y 50 kilómetros entre 15 horas, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, esas son razones geométricas. Pero notemos una cosa importante. Todas estas razones geométricas tienen el mismo valor. Así que son equivalentes entre sí. Bueno, calculemos el valor de estas razones geométricas. Por ejemplo, cuando ustedes dividen 10 kilómetros entre 3 horas, el resultado, pues si ustedes hacen la operación, les va a dar 3.3 horas. Kilómetros por hora o kilómetros sobre hora, que es lo correcto. Noten una cosa, que aquí este 3 le puse una rayita encima para indicar que es periódico, ¿verdad? Ustedes, pues en unidades anteriores han estado estudiando cómo hacer las divisiones cuando hay decimales. Luego, 20 kilómetros entre 6 horas me da lo mismo, me da 3.3. 30 kilómetros entre 9 horas me da 3.3. Y 40 kilómetros entre 12 horas también da 3.3. Todo kilómetros sobre hora. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que las 4 razones geométricas que yo tengo aquí son equivalentes entre sí, porque todas valen lo mismo. Bueno, antes de continuar, hay que notar una cosa que es importante.
De preferencia, por favor, los cálculos numéricos los haremos manualmente. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes lleguen a examinarse a lo que es el Zoom o en el PAP, usualmente no les permiten utilizar calculadora. Por lo general tienen que hacer las operaciones manualmente, ¿verdad? Si es que les llega a aparecer. Y si uno está acostumbrado toda la vida a usar calculadora y no sabe hacer las operaciones manualmente, puede ser que uno se pierda, ¿verdad? Que uno no sepa qué hacer y no va a poder contestar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer la división 10 entre 3. Para eso los invito a que en su menú donde dice herramientas o si está en inglés tools, ¿verdad? Le den clic y escojan la opción que dice vista a pantalla completa. Si es en inglés, pues diría full screen, ¿verdad? Entonces, pongamos todos nuestra computadora, nuestra laptop en pantalla completa y vamos a hacer la operación aquí en este pizarrón, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí en su casa, pues los invito a que me sigan, ¿verdad? Eh, con lápiz y papel en mano si gustan para poder ir haciendo los cálculos junto conmigo, ¿verdad? Y así pues no nos vamos a perder. Veamos, la división que vamos a hacer es 10 partido 3. No al revés, porque no es lo mismo decir 10 entre 3 que 3 entre 10. Son cosas muy distintas. Bueno, hagamos la división entonces. Imagínense que yo tengo que dividir 10 partido 3. Bueno, ustedes saben que 10 entre 3 me da inicialmente 3, que lo escribo aquí en el cociente, la parte de arriba, ¿verdad? Ahora, continuemos. Multiplicaríamos 3 por 3 es 9 y lo ponemos aquí en esta parte. Y aquí vamos a restar abajo del dividendo. Y restamos, ¿verdad? Ponemos el signo menos. ¿Cuánto sería 10 menos 9? Pues ustedes saben que es 1. Y 1 es el residuo. Ahora bien, resulta que ahí pues ya tengo yo el residuo, ¿verdad? Pero normalmente nosotros estamos interesados en seguir haciendo la operación para tener decimales. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que nosotros deberíamos hacer pues es alargar un poquito esto y aquí en el 3 vamos a poner punto decimal, ¿verdad? Porque vamos a empezar a trabajar con decimales. Bueno, aquí a la par del 10 yo debería agregar un 0, ¿verdad? Esto ya es agregado y entonces bajaría ese 0 a la par del 1 y sigo dividiendo. ¿Qué es lo que sigo dividiendo? 10 entre 3 y 10 entre 3 me da 3. Y si multiplico 3 por 3 es 9. Y si resto me vuelve a dar 1. Ah, y si ustedes siguen haciendo la operación se van a dar cuenta de una cosa. Toda la vida les va a seguir apareciendo este residuo 1, ¿verdad? Entonces, si toda la vida les aparece ese residuo 1, quiere decir que aquí arriba les va a seguir apareciendo un 3. Y este residuo les va a seguir apareciendo y pueden seguir haciendo la operación. Entonces, ustedes en una unidad previa vieron que cuando tiene uno una operación como esta, pues la deja uno allí y entonces ya podemos nosotros dar un resultado. Como este 3 que aparece aquí es periódico, entonces podemos cortar ahí la operación y simplemente la respuesta sería 3.3, pero poniéndole una rayita encima al 3, ¿verdad? Para indicar que es periódico. Entonces, esa sería, digamos, la operación hecha manualmente. Muy bien. Esto, como les digo, es un recordatorio, ¿verdad? Pero vamos a seguir haciendo más operaciones manualmente para que ustedes vayan practicando. Muy bien. Vamos a regresar entonces a nuestra presentación y
para regresar les invito a que presionen Escape, ¿verdad? En su computadora. Y al presionar Escape, pues volvemos a nuestra presentación en PowerPoint. De la misma forma, pues ustedes pueden hacer todas las demás divisiones, ¿verdad? Manualmente, porque así van practicando. Bueno, continuemos entonces. Ahora, otra cosa que podemos hacer nosotros con estas razones geométricas, bueno, se pueden tomar dos de esas razones geométricas cualesquiera e igualarlas entre sí para obtener una proporción geométrica. Como por ejemplo, imagínense que yo quiero agarrar la primera razón, que era 10 kilómetros partido 3 horas, y agarro la segunda, que era 20 kilómetros partido 6 horas. Como las dos ya vimos que valen lo mismo, 3.3, donde 3 es periódico, pues entonces se pueden igualar entre sí. Se puede establecer una relación de igualdad. Y al establecerse una relación de igualdad, esto que tengo aquí, todo esto en conjunto, constituye una proporción geométrica. Todo esto que estamos aquí señalando. Ahora, ustedes pueden agarrar no solo la primera razón con la segunda, pueden agarrar la primera e igualarla con la tercera. Por ejemplo, podrían ustedes agarrar, digamos, la primera que era 10 kilómetros partido 3 horas e igualarla con 30 kilómetros partido 9 horas. Y obtienen otra proporción geométrica. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si prefieren, podrían ustedes agarrar, digamos, la que decía 20 kilómetros partido 6 horas e igualarla con 30 kilómetros partido 9 horas. Y obtienen otra proporción geométrica. Es decir, acordémonos que una proporción geométrica resulta cuando se igualan dos razones geométricas que son equivalentes, que tienen el mismo valor. Y así, cualquiera de las razones geométricas que ustedes tienen en una de las diapositivas que vimos anteriormente, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5 razones geométricas. Pueden agarrar la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la quinta, la segunda con la tercera, etcétera, ¿verdad? Entonces, harían eso y lo que obtienen pues son diversas proporciones geométricas. Ahora, pasemos a otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ay, jole, ya es la hora de comer, fíjense que ya me está dando hambre. Entonces, ¿por qué no vamos a comprar pan a la panadería? Ah, bueno, vayan a traer su panito y me traen a mí, ¿verdad? Muy bien. Imagínense que si yo compro 10 panes y gasto 6 quetzales, imagínense que gasté 6 quetzales. Ah, bueno, pero resulta que yo tenía mucha hambre y no me comí 10 panes. Yo quiero 20 panes. Ay, joder, hoy sí ya me está dando hambre, ¿verdad? ¿Y cuánto gastaría? Gastaría 12 quetzales, obviamente. Ahora, ¿qué pasaría si yo comprara 30 panes? ¿Cuánto gastaría? Esa es la nueva pregunta. Ah, obviamente, pues la respuesta es 18 quetzales. Porque si ustedes se dan cuenta, al aumentar el número de panes que compramos, aumenta la cantidad de dinero o el costo, ¿verdad? El precio que hay que pagar por esos panes. Entonces, vemos ahora que el dinero que pagamos en la panadería es directamente proporcional a la cantidad de panes comprados. Entonces, ese es otro concepto importante. Y aquí pues ya les pongo el dinero, ¿verdad? Entonces, el dinero sí se relaciona con la cantidad de panes que podemos comprar. Se dice que son cantidades directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la cantidad de dinero que yo pago, aumenta la cantidad de panes que a mí me van a vender. Y aumenta el hambre que yo tengo, ¿verdad? Ajá. Muy bien.
Ahora, en matemática habíamos dicho que las magnitudes, las cantidades se suelen representar con letras, literales. Por ejemplo, en este caso, llamémosle D a la cantidad de dinero y P, por ejemplo, a la cantidad de panes. Entonces, se establece la siguiente relación de proporcionalidad directa. Si recordamos, esto que tengo en el cajetín, ¿cómo se leería? La cantidad de dinero es directamente proporcional a la cantidad de panes. Bueno, entonces de nuevo podemos elaborar una tabla donde en una fila ponemos la cantidad de dinero y en la otra la cantidad de panes. Por ejemplo, aquí en esta tabla que les puse, en la primera fila está la cantidad de dinero de que se mide en quetzales, ¿verdad? Y la cantidad de panes, pues eso no tiene una dimensional específica, pero yo le puse panes, ¿verdad? O pan, si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, cuando gasto 6 quetzales, compro 10 panes. Cuando gasto 12 quetzales, compro 20 panes. Cuando gasto 18 quetzales, compro 30 panes. Cuando gasto 24 quetzales, compro 40 panes. Y así sucesivamente. Ahora, con estas cantidades también podemos establecer algunas razones geométricas. Por ejemplo, la primera razón geométrica sería esta. 6 quetzales partido 10 panes. La siguiente sería 12 quetzales partido 20 panes. 18 quetzales partido 30 panes. 24 quetzales partido 40 panes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Ahora, si nos damos cuenta, todas estas razones geométricas también tienen el mismo valor. Por ejemplo, si yo divido los 6 quetzales entre 10 panes, me da un resultado. 0.6 quetzales sobre pan. 2 entre 20 resulta que me va a dar lo mismo. 0.6 quetzales sobre pan. 18 entre 30 también me da 0.6 quetzales por pan. Y 24 entre 40 también me da 0.6 quetzales por pan. Entonces, todas ellas, si ustedes hacen la división, también dan el mismo resultado. Ahora, efectuemos si quieren las operaciones manualmente. Yo solo les voy a hacer una. Entonces, nuevamente, vámonos al menú de herramientas, a modo de pantalla completa y hagamos la operación. Bueno, nuevamente les invito a que agarren lápiz y papel. Acuérdense que en los exámenes que el Zoom les hace no pueden usar calculadora. Entonces hay que practicar el cálculo manual. Entonces, ¿cuál es la división que vamos a hacer? En este caso, vamos a dividir 6 entre 10. Y como les he dicho, no es lo mismo dividir 6 entre 10 que 10 entre 6. Son dos cosas diferentes. Bueno, hagamos la división y vayan siguiéndome, ¿verdad? Si yo divido 6 entre 10, ustedes me van a decir, no se puede. ¿Por qué? Les preguntaría yo. Y me dirían, porque 6 es más pequeño que 10. Bueno, tienen razón. 6 es más pequeño que 10. Entonces, se dice que 6 entre 10 no contiene. Entonces, ¿qué se hace? En el cociente empezamos escribiendo un 0. ¿Verdad? Pero no vamos a dejar la división ahí. Hay que continuar. Entonces, para ello voy a poner el punto decimal en el cociente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a alargar un poquito más esta raya y para seguir dividiendo aquí al 6 que está en el dividendo, le agrego un 0 a la par. ¿Verdad? Y entonces ya la división sería 60 entre 10. Y 60 entre 10, pues ustedes saben que es 6. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, ya solo multiplico 6 por 10. 60 lo pongo debajo del dividendo y restamos. Y recuerden, aquí hay que poner símbolo de resta.
porque es una resta lo que vamos a hacer. Y entonces restamos 60 menos 60, 0. Ah, y me dio 0 en el residuo. Ahora, una cosa importante, acuérdense que cuando hacemos la resta y el residuo me sale 0, hay gente que se acostumbra a poner unas rayitas, pero aquí no vamos a poner rayitas porque esas rayitas dan la sensación de números negativos y aquí no estamos empleando números negativos, entonces mejor pongan el 0. En esta operación, fácil, como me dio 0 el residuo y ya no hay más dígitos que bajar, podemos dejar ahí la respuesta, ¿verdad? 0.6, que es lo mismo que 0.60, ¿verdad? Entonces, no es necesario continuar con la división. Muy bien, entonces, eso sería, digamos, todo lo que tendríamos que hacer. Y una vez que hemos hecho la división, me da 0.6, ¿verdad? Entonces, regresamos a nuestra computadora y nuevamente apachamos Escape, ¿verdad? Para regresar a nuestra presentación en PowerPoint. Ahora, ustedes pues en su casa se encargan de hacer las otras divisiones y les va a dar el mismo resultado. Bueno, veamos la siguiente diapositiva. Ahora, en este ejemplo también podemos tomar, por ejemplo, dos razones cualesquiera e igualarlas, porque ya vimos que todas valen lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran las razones que teníamos al principio? Eran todas estas, si se dan cuenta, si nos vamos para una diapositiva anterior. 6 sobre 10, 2 entre 20, 18 entre 30, 24 entre 40 y muchas otras. Ustedes pueden agarrar dos de ellas e igualarlas. Por ejemplo, podrían agarrar 6 entre 10 e igualarla con 2 entre 20. O 6 entre 10 e igualarla con 18 entre 30. O 12 entre 20 e igualarla con 18, etcétera, ¿verdad? Entonces, al igualar dos razones geométricas, se obtiene una proporción geométrica. Y en este caso, la proporción geométrica es esta. Por ejemplo, si yo igualo la primera, ¿qué era? 6 quetzales partido 10 panes, se mantiene la proporción que si hubiera agarrado 12 quetzales sobre 20 panes. Ahora, si no les gusta estas dos razones, pues agarren otras. Por ejemplo, pueden dividir ustedes 18 quetzales entre 30 panes e igualarlo con 24 quetzales sobre 40 panes. Y se mantiene la proporción. O bien pueden agarrar 12 quetzales sobre 20 panes e igualarlo con 18 quetzales sobre 30 panes. Y también se mantiene la proporción. O sea, la proporcionalidad se mantiene. Porque todas las razones estas son equivalentes. Y así sucesivamente. Bueno, pasemos a lo siguiente. Ahora, vamos a regresar al ejemplo del bus para ver qué más podemos aprender. Bueno, de nuevo, imagínense que tengo esta situación. ¿Qué pasa si el bus recorre 10 kilómetros en 3 horas? Bueno, esta es una información que nosotros ya conocemos. Efectivamente, mi bus recorre 10 kilómetros en 3 horas. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera saber qué distancia recorrerá en 18 horas? Ah, buena pregunta. Entonces, como ya nosotros conocemos proporcionalidad, podemos hacer lo siguiente. Se puede resolver este problema de muchas formas. Nosotros sabemos que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Entonces, se puede establecer la siguiente proporción geométrica. Los 10 kilómetros partidos las 3 horas se puede igualar a X kilómetros partido 18 horas. Aquí la X se dice que es la incógnita. Incógnita, recuérdense que es el valor desconocido, lo que nosotros queremos averiguar.
Entonces, en este caso, estamos estableciendo una igualdad entre dos razones geométricas, donde la primera es conocida y la segunda contiene una cantidad desconocida. Bueno, vean una cosa importante. Hay tres cantidades conocidas: los 10 kilómetros, las 3 horas y las 18 horas. 1, 2, 3. Son tres cantidades conocidas y ellas me van a servir para determinar la cantidad desconocida. Bueno, si son tres cantidades las que conocemos, quiere decir que ellas tres determinan a la cuarta. O sea, hay tres cantidades conocidas que determinan a una desconocida. Bueno, vamos a ver qué más podemos descubrir aquí. Por lo menos estamos aprendiendo algunas características que tienen las proporciones. Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera resolver esta proporción geométrica de la manera que tradicionalmente se ha hecho en las clases anteriores, ¿verdad? Acuérdense, como la incógnita es X y está siendo dividida entre 18 horas, lo primero que yo debería hacer es multiplicar ambos lados de la igualdad por 18 horas. Bueno, entonces para despejar X multiplicamos ambos lados de la igualdad por 18 horas y tenemos lo siguiente. Los 10 kilómetros sobre 3 horas los multiplico por 18 horas, pero también X partido 18 horas lo multiplico por 18 horas. Y acuérdense que una de las propiedades de las proporciones geométricas me dice que si multiplico ambos lados de la igualdad por la misma cantidad, la proporcionalidad no se altera, sino que subsiste. Entonces, por eso es que multipliqué por 18 y aquí también por 18. Antes de continuar, en el lado izquierdo de la igualdad se multiplicaría el 18 por 10 kilómetros y se dividiría entre 3. Como ustedes pueden ver, eso es lo que haríamos. Dirían ustedes, bueno, multipliquemos estas 18 horas por estos 10 kilómetros y lo que me salga dividámoslo entre 3. Excelente, eso es lo que uno hace. Sin embargo, en esta ocasión no me interesa tanto el resultado numérico. Más que todo me interesa dejar esto indicado, sin hacer la operación. Ahora, ¿qué pasaría en el lado derecho? Ahí sí vamos a cancelar las 18 horas del numerador con las 18 horas del denominador. Aquí sí vamos a hacer lo que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Acuérdense que ahí nosotros cancelábamos estas 18 horas con estas 18 horas. ¿Para qué? Para que me quedara sola la incógnita, que es X. O sea que en el lado derecho de la ecuación, sí en este momento me conviene dejar hacer esto, ¿verdad? Dejar sola la X. Al hacerlo, ¿qué va a pasar? Quedaría la expresión de esta forma. En el lado izquierdo de la igualdad, como no hice la operación, solo la dejé indicada. Las 18 horas se multiplican por los 10 kilómetros y lo que me sale ahí lo dividí entre 3 horas. Y en el otro lado de la ecuación de la igualdad, digo que eso es igual a X. Ahora, ¿por qué razón no hice la operación en este caso? Bueno, porque yo lo que quería era mostrarles no tanto el resultado numérico. Lo que quiero mostrarles más que todo es cómo quedan estos números puestos aquí. 18 por 10 dividido entre 3. Y resulta que acuérdense que yo les había dicho cuando vimos la proporción geométrica que hay tres cantidades que son las que me sirven para determinar a la cuarta, a la X, a la cuarta cantidad. O sea que ellas tres establecen lo que se llama una regla. Y de ahora en adelante a eso le vamos a llamar una regla de 3. Por eso se llama la regla de 3. O sea que ahora veamos otra manera de presentar los datos, a la cual le vamos a llamar regla de 3, que en este caso se dice que es regla de 3 simple directa. Es simple porque es la más fácil y directa porque se establece con cantidades que son directamente proporcionales. Más adelante, en clases posteriores, van a ver ustedes
otros tipos de regla de 3, un poquito más complicadas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste una regla de 3? Consiste en que primero ordenamos los valores de la siguiente manera. O sea que la regla de 3 al final es como decir una manera más ordenada de presentar los datos, para que nosotros no estemos despejando incógnitas cada vez que hacemos los problemas. Es como decir una forma abreviada de resolver los problemas de proporciones geométricas. Bueno, vean, ¿qué es lo que hago? En esta columna que tengo aquí, en la columna del izquierda, el encabezado es la distancia X medida en kilómetros. Y en la columna derecha pongo el encabezado tiempo medido en horas. Bueno, ¿qué me dicen estos números de aquí? Cuando el bus recorre 10 kilómetros, hay una flecha e indica que se tarda 3 horas. O sea que 10 kilómetros están relacionados con las 3 horas. Cuando el bus recorre una cantidad X cualquiera, que no sabemos cuál es, que es la incógnita, se va a tardar 18 horas. Y luego pues se escribe una llave para indicar que esto se está cerrando aquí. Entonces, esto se leería de la siguiente forma. 10 kilómetros es a 3 horas, como X es a 18 horas. Esto es lo que se llama la regla de 3, ¿verdad? Regla de 3 cuando yo ordeno los datos de esta forma. Entonces, en la regla de 3 hay 3 cantidades conocidas y una desconocida. Ahora, ¿cómo se resuelve la regla de 3 simple directa? Pues es muy sencillo. Ustedes lo único que tienen que multiplicar es el 18 que está aquí, donde termina la flecha que sale de la X, lo tienen que multiplicar por el 10 y el resultado dividirlo entre 3. Así de fácil. ¿Verdad? Entonces repito, lo único que tienen que hacer es multiplicar 18 por 10 y dividir entre 3. Bueno, para ello entonces, al resolver la regla de 3, pues simple y sencillamente X es igual a 18 horas por 10 kilómetros dividido entre 3 horas. Así de fácil, eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, la regla de 3 lo que nos permite a nosotros es simplificar todo el procedimiento. En clases anteriores nosotros despejábamos de incógnita, multiplicábamos aquí que allá, pero al final eso, después de hacer tantas proporciones, nos damos cuenta que la regla de 3 es una forma sencilla. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es hacer esta operación. 18 por 10 entre 3. Ahora, por lo tanto, la regla de 3 simple directa, pues es una manera ordenada y abreviada de encontrar la incógnita que hace que una expresión sea una proporción geométrica a partir de 3 datos conocidos. Bueno, ahora, terminen ustedes pues en su casa de hacer las operaciones. Ahora, hagamos de ahora en adelante problemas empleando la regla de 3 simple directa. Es decir, los ejemplos que voy a hacer de aquí en adelante ya no voy a hacerlos haciendo todo lo que hacía en las proporciones geométricas, sino que ahora ya lo hacemos en forma abreviada, usando la regla de 3. Veamos algunos problemas. En primer lugar, veamos. Un atleta realiza la carrera de los 100 metros planos en 20 segundos. Y la pregunta es, ¿qué distancia lograría recorrer en 25 segundos? Y ahora esto es si se mantiene constante la rapidez, ¿verdad? Ese es, digamos, el requisito. Bueno, en este caso nos están dando una información que ya se tiene, lo que se llama antecedentes. 100 metros se hacen en 20 segundos. Eso se llama los antecedentes. Ahora, ¿qué distancia lograría recorrer en 25 segundos? A los datos que nos dan o nos piden en la pregunta, eso se llaman los consecuentes, las consecuencias, ¿verdad? Entonces, para resolver este problema usando la regla de 3 simple directa,
¿qué tengo que hacer? Simplemente ordenamos los valores donde la X pues representa la distancia y T el tiempo. Bueno, entonces vamos a poner nuestros datos usando la regla de 3. En el encabezado pongo la distancia X medida en metros y el tiempo T medido en segundos. ¿Cómo se leería esta regla de 3? Me diría 100 metros son a 20 segundos como X cantidad de metros son a 25 segundos, ¿verdad? Y ponemos la llave, ¿verdad? Esta llave, bueno, como es una regla de 3, pues ya no hago toda la proporcionalidad y nada, sino que simplemente multiplico 25 segundos por 100 metros y lo que me salga lo divido entre 20 segundos. Así de fácil, es decir, si ustedes se dan cuenta, lo que se hace es multiplicar la cantidad que está aquí al otro lado de la flecha, donde está la X o la incógnita, por la cantidad que está arribita de la X y dividida entre la cantidad que está en el otro extremo. Entonces sería 25 por 100 sobre 20. Escribamos esa operación, entonces X va a ser igual a 25 segundos por 100 metros partido 20 segundos. Bueno, lo demás pues es simplemente que ustedes vengan y resuelvan esta operación y simplifiquen. Ahora, ustedes pues han aprendido, digamos, a lo largo del curso varias formas en que se puede simplificar la operación. Por ejemplo, en este caso, a mí se me ocurre una forma fácil de simplificar, es dividir 100 entre 20, porque ustedes saben que 100 entre 20 da 4, y metros partido segundos serían metros sobre segundo, es decir, al dividir 100, este 100 sobre este 20 les va a dar 4 metros sobre segundo. Entonces, en el siguiente paso simplemente copiamos los 25 segundos, perdón, son 5, al dividir 100 entre 20 son 5. Entonces serían 5 metros sobre segundo. Entonces ya simplemente tendríamos que multiplicar 25 segundos por 5 metros sobre segundo. Y entonces lo demás es simplemente multiplicar 25 segundos por 5 metros sobre segundo. ¿Cómo lo hacemos? Pues acordémonos las reglas que ustedes vieron cuando estudiaron lo que son magnitudes. Multiplican 25 por 5, que les da 125. Y aquí el segundo, mucho ojo, como este segundo está en el numerador y el segundo está en el denominador, se cancelan mutuamente. Entonces, en las dimensionales les van a quedar simplemente metros. Entonces, la respuesta va a ser 125 metros. Bueno, así que la respuesta final, ¿cuál sería? El corredor logró avanzar 125 metros. Y como logró avanzar, pues le dieron su medalla, ¿verdad? Y ahí está en el podio, ¿verdad? Recibiendo la medalla que se merece. Y así como ustedes van a recibir una medalla cuando hayan aprobado el curso de matemática, ¿verdad? La medalla de ustedes van a ser aprobar el curso, ¿verdad? Muy bien, van a tener su premio. Pasemos a otro ejemplo. Por ejemplo, en un almacén compré 12 adornos y pagué en total 54 quetzales. Ahora, ¿cuántos adornos podría comprar con 63 quetzales si se mantiene fijo el precio unitario de cada adorno? Al decir se mantiene fijo el precio unitario, quiere decir que no hay rebaja, no hay descuento, sino que todos los adornos valen lo mismo. Bueno, pensemos entonces. La cantidad de adornos es directamente proporcional al dinero que hay que pagar por ellos. ¿Por qué? Porque entre más adornos compro, más tengo que gastar. Entonces podemos utilizar regla de 3 simple directa. Ordenamos la información donde la cantidad de adornos le llamamos, por ejemplo, N, y la cantidad de dinero le llamamos D. Bueno, como es una regla de 3, lo que voy a establecer, el número de adornos lo pongo en este encabezado y el dinero D medido en quetzales en este otro.
Aquí hay una advertencia. Los adornos no constituyen una dimensional, pero la vamos a trabajar como que si fueran dimensionales, como que si fueran metros, segundos, kilómetros, horas, ¿verdad? Para poder hacer la operatoria correcta desde el punto de vista matemático. Entonces, ¿cómo se leería esto de aquí? Me diría, 12 adornos son o valen 54 quetzales como n adornos 63 quetzales, ¿verdad? Donde n pues es ahora la incógnita. ¿Cómo resolvemos esta regla de 3? Bueno, igual que la anterior. Multiplicaría 63 por 12 y lo divido entre 54. Entonces, la n, que es mi incógnita, sería 63 quetzales por 12 adornos, en este caso, partido 54 quetzales. Y lo demás, como les he dicho anteriormente, simplemente simplificar. Que ustedes simplifiquen, multipliquen y dividan. Bueno, una forma en que se me ocurre a mí que podríamos hacer esta operación para que las multiplicaciones no son tan grandes, pues es simplificar 63 del numerador con 54 del denominador, porque ustedes saben que 63 tiene novena parte, que es 7, y 54 tiene novena parte, que es 6, y copiamos lo de 12 adornos. Entonces, como 63 se volvió 7 y 54 6, quedaría de la siguiente forma. Les quedaría así: 7 por 12 partido 6. Y lo demás pues es terminar de operar. Aquí se me ocurre dividir 2 entre 6, que me da 2. O sea que simplemente multiplicaría estos 7 por estos 2 y eso me da 14. Adorno pues funciona como dimensional, ¿verdad? Aunque adorno les he dicho que no es verdadera dimensional, pero para propósitos matemáticos vamos a suponer que son dimensionales. Entonces serían 14 adornos. Bueno, y esa sería la respuesta. La respuesta es que podemos comprar 14 adornos en total, ¿verdad? Si los precios se mantuvieran constantes, etcétera. Eso pues son ejemplos hipotéticos. Veamos otro ejemplo. Con 25 botes de pintura puedo pintar 30 sillas. ¿Cuántas sillas podré pintar con 12 botes de pintura? Y también supongamos que la cantidad y la calidad de la pintura es uniforme, ¿verdad? O sea que todos los botes de pintura me rinden lo mismo y que todos sirven para lo mismo, que no hay diferencia entre un bote y otro, ni entre las sillas. Bueno, ustedes saben que entre más sillas tengo, necesito más botes de pintura. Por lo tanto, se dice que la cantidad de botes de pintura es directamente proporcional a la cantidad de sillas que voy a pintar. Entonces, ordenemos la información. Por ejemplo, llamémosle B al número de botes y S al número de sillas. Entonces, al establecer mi regla de 3 simple directa, voy a tener que una cantidad B mayúscula de botes se relaciona con una cantidad S así mayúscula de sillas de la siguiente forma. 25 botes me sirven para 30 sillas, como 20 botes me sirven para S sillas. Donde esta S chiquita es la incógnita, es lo que yo quiero descubrir. O sea, en lugar de X puse S, ¿verdad? S de sillas. Ahora, en este caso, pues, la incógnita me la dan de este lado, pero no importa, la regla de 3 simple directa se resuelve igual. En este caso, cuando me dan la incógnita de este lado, lo que multiplico es este 20 que está aquí por el 30 y lo divido entre 25. Por lo tanto, ese va a ser 20 botes por 30 sillas dividido entre 25 botes. Aquí ustedes pues pueden hacer esta multiplicación también de varias formas. Por ejemplo, una forma sería, por ejemplo, tal vez sacarle quinta parte a 20 y quinta parte a 25. Por ejemplo, si lo hacemos de esa manera, sería quinta parte de 20, que es 4,
sobre quinta parte de 25, que es 5. Entonces les quedaría en el siguiente paso 4 sobre 5. Y vean una cosa importante, que las dimensionales se cancelarían, ¿verdad? Por ejemplo, ahí los botes del numerador se cancelarían con botes del denominador. Y las dimensionales que les quedarían serían sillas, ¿verdad? Porque estamos tratando como que si sillas y botes fueran dimensionales, aunque no lo son realmente, pero matemáticamente podemos suponer que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les quedaría en el numerador? 4 por 30 partido 5. Aquí pueden ustedes simplificar. Por ejemplo, a mí se me ocurrió simplificar, dividir 30 entre 5, 6. Y entonces ya solo multiplicamos 4 por 6, 24. O sea, les queda al final 24 sillas. Entonces, esa sería la respuesta final. Podremos pintar en total 24 sillas. Veamos otro ejemplo. Imaginémonos que cuando construimos 4.5 kilómetros de carretera, empleamos 800 sacos de cemento, ¿verdad? Son esas famosas carreteras de cemento que tanto promocionan hoy. ¿Cuántos sacos necesitaré para construir 6.3 kilómetros de carreteras? Ahora estamos empleando decimales. Bueno, usemos un poco la lógica. Entre más sacos de cemento uso, puedo hacer una carretera más grande. Entonces, la cantidad de sacos es directamente proporcional a la longitud de la carretera. Ordenemos la información. Por ejemplo, llamémosle L a la longitud de la carretera y N mayúscula al número de sacos. L se mide en kilómetros y N en sacos. Bueno, ¿cómo se leería esta regla de 3? 4.5 kilómetros sirven, necesitan 800 sacos, como 6.3 kilómetros, N sacos. Vean que la incógnita la puse con N minúscula para no confundirme con la N mayúscula, que es, digamos, el nombre de la variable, ¿verdad? Bueno, como es una regla de 3 simple directa, ¿qué es lo que voy a multiplicar? 6.3 por 800 entre 4.5. Hagamos esa operación. Los 6.3 kilómetros por los 800 sacos se van a dividir entre 4.5 kilómetros. Hay muchas formas en que se puede hacer esta operación. Por ejemplo, una de ellas sería dividir primero 6.3 entre 4.5. Y eso les va a dar 1.4. Los kilómetros del numerador se cancelan con los kilómetros del denominador para que desaparezca la dimensional kilómetros. Y aquí lo único que les va a quedar entonces es 1.4 por 800, en este caso sacos, ¿verdad? Y luego pues hay que multiplicar 1.4 por 800 y eso pues les va a dar algún número. En este caso les va a dar 1120. Ahora, una cuestión importante, ¿verdad? Bueno, esa sería la respuesta. Y aquí está ya la carretera hecha, así de fácil, ¿verdad? Entonces se requieren 1120 sacos, ¿verdad? Para terminar esta carretera. Ahora, como les había dicho anteriormente, una nota importante. De nuevo, enfatizo, es necesario hacer las operaciones manualmente, sin usar calculadora, porque en el Zoom les van a pedir que todo lo hagan manualmente. No les van a dejar usar calculadora, lo más seguro. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Si quieren, veamos esa parte, ¿verdad? Aquí primero dividimos 6.3 entre 4.5 y eso nos dio 1.4. Luego el 1.4 se multiplicó por 800 y dio 1120. Bueno, hagamos por ejemplo manualmente la operación. 6.3 entre 4.5. Esto pues como les dije, ya lo han estudiado ustedes en unidades previas, pero es bueno repasarlo para que no se les olvide, para que tengamos claro qué estamos haciendo. Entonces, los invito a que nuevamente nos vayamos al menú de herramientas, a lo que es vista de pantalla completa, y hagamos la operación. Bueno, ¿cuál sería la operación ahí? Vamos a dividir
6.3 entre 4.5. Entonces, con lápiz y papel en mano, ustedes vayan siguiéndome la pista. Recordemos, ¿cómo se divide una cantidad entre una que tiene punto decimal aquí? Pues es muy sencillo. Simplemente lo que se hace es que nosotros mentalmente en el divisor, que es 4.5, corremos el punto decimal tantos espacios como sea necesario para que este número quede como un número entero. O sea que aquí solo lo corrí un espacio y me quedó 45. Pero si yo hago eso en el divisor, también tengo que correr un espacio en el dividendo. Es decir, también tengo que correr este punto decimal para acá, un espacio. ¿Verdad? Y entonces, la división que se va a hacer es 63 entre 45. Bueno, ¿cuánto será 63 entre 45? Y ustedes me van a decir que eso es igual a 1. Perfecto, ¿verdad? Es 1. Escribimos 1 en el cociente, es la parte de arriba. Multiplicamos 1 por 45 y eso les va a dar 45 y lo escribimos aquí en el debajo del dividendo. Escribimos la raya y restamos. Vamos a hacer esa resta. Y acuérdense cómo se resta. Bueno, 13 menos 5, pues eso me da 8. El 6, como prestó al 3, quedó en valor de 5. 5 menos 4, 1. Y entonces me queda 18 como residuo. Pero yo aquí quiero seguir dividiendo. No voy a dejar la operación ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Alargo un poquito aquí. Y lo que vamos a hacer es que en el cociente ponemos punto decimal. Porque a partir de aquí va a empezar a aparecer punto decimal. Bueno. En el dividendo agrego un 0 y voy a bajar ese 0 y lo voy a poner a la par del 18. Entonces me va a quedar 180 partido 45. Y hagan ustedes sus cálculos. 180 entre 45, ¿cuánto será? Bueno, venimos y sabemos que es 4. ¿Verdad? Y ponemos 4 aquí en el cociente. Y luego multiplicamos. 4 por 45, pues esto les va a dar 180. Cabal. ¿Verdad? Nos quedó cabalito. Colocamos aquí y restamos. Y aquí les va a dar 0 de residuo. Afortunadamente, ¿verdad? O sea que ahí topa la división porque ya no hay más dígitos que bajar y el residuo se hizo 0. Entonces, la respuesta, acuérdense cuál es el cociente, lo que está aquí arriba, el 1.4. Entonces, de ahí es de donde sale esa cantidad, ¿verdad? Y luego lo demás que ustedes tienen que hacer, pues, es multiplicar 1.4 por 800. Entonces, vamos a hacer esa operación finalmente. Para concluir, la última operación que vamos a hacer en la clase de hoy, pues, es simplemente, y ustedes preguntarán, ay, ¿cómo multiplicó 800 por 1.4? Bueno, esta ya es una multiplicación. 800 por 1.4. Bueno, hagamos manualmente la operación, ¿verdad? Así ensayamos todo. Aquí voy a multiplicar como que si no estuviese el punto decimal, como que si estos fueran números enteros. Entonces, simple y sencillamente es de multiplicar 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. 4 por 8 es 32. Y ahí multipliqué el 4. Ahora multiplico 1 por 0, 0, ¿verdad? Dejando el espacio aquí. 1 por 0 también me da 0. Y 1 por 8, pues me da 8. ¿Y ahora esto en qué se convierte? Se convierte en una suma.
Entonces, como voy a sumar ahí, pues sumo en columna. Bajo el 0, 0 más 0 me da 0, 2 más 0 me da 2 y 3 más 8 me da 11. Tengo eso. Hasta ahí, si se dan cuenta, he operado como que si fuesen números enteros. Pero estos no son números enteros, hay un punto decimal separando al 1 y al 4. Bueno, entonces, acordémonos de las reglas para multiplicar cuando hay decimales. Al final se pone el punto decimal. ¿Dónde ponemos el punto decimal? Pues muy fácil. En el primer multiplicando, si nos damos cuenta, no hay ningún decimal. Bueno, entonces ahí hay 0 decimales. Y en el segundo multiplicando solo hay un decimal, que es este 4. Entonces, como solo hay un decimal en total, juntando los decimales de los dos multiplicados, solo hay un decimal, que es el 4, nada más es 1. En la respuesta se deja también solo un decimal, ¿verdad? O sea que el único decimal que se va a dejar es este 0 de aquí, por lo tanto, aquí va el punto decimal, ¿verdad? O sea que eso es al final 1120, porque es 1120.0, ¿verdad? Y eso pues es como decir 1120. Entonces, esa sería, digamos, la respuesta, ¿verdad? Entonces, eso como les dije, es un repaso de cosas que ustedes posiblemente ya vieron con anterioridad, pero que nos van a seguir sirviendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, concluimos el día de hoy y les agradezco mucho por su atención, ¿verdad? Y pasen un feliz descanso y nos vemos la próxima y que Dios los bendiga bastante. Muchas gracias.